Me doy cuenta que no se escucha, me avisa. Nos toca estudiar Tito 2, 6 y 7. Nos toca el tema de integridad. Y justamente estaba pensando en este pasaje y decía, ¿cómo se los presento? ¿No? Empezando, ¿qué es la integridad? Muchas veces han escuchado varias veces sobre eso y se escuchará algo repetitivo, una predicación constantemente y un mismo estilo. Así que viendo el mensaje y viendo cómo presentarlo, se me ocurrió presentarlo en modo de cuento. Así que les presento el cuento llamado El camino hacia un ministerio integral, basado en Tito 2, 6 al 7. Les quiero presentar a Ungi. ¿Okay? Será el personaje que estaremos analizando y viendo. ¿Okay? ¿Por qué Ungi? Porque es un varón ungido. También un varón urgido, ¿no? Ungi de repente quiso al seminario, quiso estudiar teología, entonces se inscribió al seminario, nadie sabe por qué, pero de repente le nació el deseo de entrar al seminario. En el seminario, como estudiante, estuvo en campos. Los sábados y domingos iba a una iglesia en un pueblo chiquito llamado San José del Alterado. Veamos cómo le va a Ungi en su ministerio. Empecemos el primer capítulo. El primer capítulo se llama Cuando hablar se queda corto, basándonos en versículo 6. Un día leyó un pasaje bíblico que decía así. ¿Cómo dice el pasaje bíblico? ¿Alguien puede ayudar? Ajá. Así es. Ungi al leer esto empezó a exhortar, ¿no? Voy a seguir la palabra de Dios, seré el mejor siervo, el mejor ministro en este lugar, y empezó a exhortar, no solamente a jóvenes, sino también a ancianos, a adultos, a niños, hasta bebés, a todo, por parejo. No dejó a nadie sin exhortar. Pero, hay un pero, no hacía lo que decía. Ungi no le gustaba poner las sillas antes del servicio. Ungi se dormía todo el día y no evangelizaba. Esperaba que todos los hermanos evangelizaban y él se quedaba dormido cada vez que iba a campo. Se molestaba cuando alguien le corregía. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le pueden decir a Ungi? Que sea congruente, ¿verdad? Que haga lo que enseñe, ¿no? Que no solamente basta en decir las cosas, que no solamente consta exhortar, no solamente es decir los errores que tiene alguien. Podemos ver acá que un ministerio integral requiere más que simplemente dar exhortaciones y enseñar con palabras. ¿Así es? ¿O qué piensan ustedes? Así es, ¿verdad? No basta con que digamos lo que debemos hacer, lo que deben hacer otros. No basta con que sepamos todo esto y sepamos un paso a paso cómo se debe hacer un ministerio y enseñarlo a otros si nosotros no aplicamos todo eso. O si nosotros no sabemos cómo hacerlo. No somos un ministerio, si queremos un ministerio integral, no necesariamente nos quedemos en la parte de decir. Vamos al siguiente capítulo, que se llama así, ser un ejemplo. Solo en público, basándonos en el versículo 7. Otro día leyó el mismo pasaje, así, de las tareas que tenía en la materia de desarrollo espiritual, le tocó el mismo pasaje y leyó. Pero se dio cuenta de algo, el pasaje no se terminaba en exhortar nada más, sino que decía así, ¿cómo decía? Presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, le hizo clic a Ungi, ¿no? Aquí está la clave, ¿no? Ser yo el ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, aprendió que debe enseñar a través de sus acciones, realizando buenas obras que sean dignas de imitar. Muy bien, ¿verdad? Ungi va muy bien, va aprendiendo Ungi. Pero algo pasó. Solo hace cosas buenas cuando lo ven. Así es.
Cuando cree que nadie lo observa, habla negativamente sobre las personas. Se queja de sus compañeros que no colaboran, más cuando dejan tareas en grupo. Y no cumple con sus responsabilidades tanto en el seminario como en su trabajo diario. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Ungi leyó esta parte y dijo, no, con que yo muestre a los demás un ejemplo a seguir, pero cuando nadie me ve, puedo actuar como yo quisiera, ¿no? Es mi personalidad, es así como yo actúo, es así como yo vivo, ¿no? Dios me quiere así y a Dios así me va a aceptar, decía Ungi, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Ungi? ¿O qué le pueden decir a Ungi con respecto a eso? Exhortarlo. Ser un ejemplo solo cuando te observan es fingir y muestra hipocresía. La palabra hablada y mostrada a través de las acciones no debe ser solamente cuando te observan o cuando tienes que estar delante de gente, ¿no? Las palabras, estamos viendo poco a poco el proceso que va comprendiendo Ungi a través de todo esto, que primero tiene que exhortar, llamar a los hermanos a seguir la palabra de Dios, a hablar adecuadamente la sana doctrina. Está estudiando teología y está enseñando teología adecuadamente. Pero debe que vivir también la teología que enseña. Por lo tanto, lo vive. Pero uno de los errores que cometemos muy comúnmente es que actuamos solamente cuando nos ven, porque pensamos que nuestra responsabilidad es hacer eso. Solamente cuando nos ven, actuamos para que vean cómo se debe hacer. Pero cuando estamos lejos, pensamos que no tenemos esa tarea, que la tarea se aparta cuando estamos frente al ministerio a cuando estamos con nuestros amigos. La tarea sigue así, sigue lo mismo. Vivir ante una enseñanza es vivir haciendo, aunque no te vean, aunque no te reconozcan lo que tienes que hacer. Vamos aprendiendo de Ungi, ¿qué cosa? Primero, que no basta con hablar. Segundo, que las acciones deben que ser no solamente cuando te ven, sino también cuando no te ven. Y vamos al tercer capítulo. Dice así, bien hecho Ungi. Ungi deseaba mejorar como pastor. Ya era pastor, terminó el seminario, ya es pastor de la iglesia Jesús el Buen Samaritano. No sé cómo se le ocurrió ese nombre, pero ese nombre se le ocurrió a los hermanos. Entonces, él es pastor, pero quiere ya trabajar, quiere hacer bien las cosas, porque le ha ido muy mal últimamente. Así que recurrió a la palabra de Dios otra vez y descubrió algo más. ¿Me pueden ayudar leyendo? En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Todo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Descubrió la palabra integridad y empezó Ungi a preguntar, ¿qué es eso? La integridad, ¿a poco es aquel que come pan integral? No, ¿verdad? La integridad es esto de hacer las cosas de una manera coherente, tanto lo que piensas, lo que dices, lo que haces, dirigido con buenas disciplinas. Bueno, con buenos principios, según lo definen varios diccionarios. Pero para nosotros, la integridad es pensar, decir y hacer las cosas según los principios bíblicos. Para nosotros eso es integridad. Desde que aprendió que para tener un ministerio íntegro es esencial ser íntegro, entendió que sus pensamientos, palabras y acciones deben que estar en armonía y estar guiados por principios bíblicos. ¿Qué aprendemos o qué les puede decir Ungi en esto ahora? ¿Qué aprenden de Ungi? Para un ministerio integral es necesario enseñar tanto con palabras, con acciones y vivir de acuerdo a esos principios, incluso cuando nadie te esté observando. ¿Okay? Esta es la integridad. Esto es justamente lo que significa tener un ministerio íntegro. El camino, por eso dice, el camino hacia un ministerio íntegro es primero decir, hablar, entender, saber, porque no puedes decir algo que no sabes, ¿no?
No puedes enseñar algo que no te ha enseñado primeramente. Tienes que aprender y luego enseñarlo. Después, lo que te enseñaron, tienes que estarlo hablando a otros, compartiendo el Evangelio. Pero tiene que estar coherente o tiene que tener cohesión con lo que estás haciendo. Pero no debes que hacerlo solamente cuando te ven, o no solamente como un modelo cuando estás enfrente de muchos, sino como alguien que vive adecuadamente con lo que dice. Y luego, después de esto, reconocer que debe que estar todo basado en principios bíblicos. Hay una gran diferencia entre la integridad que nosotros creemos y que la define el mundo, es justamente esto, los principios bíblicos. Lo que para nosotros es moralmente correcto debe que estar señalado por la Biblia, ¿no? No hay que buscar una idea moral, no hay que cuestionar, no, pero si la normalidad de la sociedad dice que sí puedo lograr tal cosa o puedo hacer tal cosa, eso no implica en nuestro estilo de vida. Lo que nosotros debemos que seguir es los principios bíblicos. ¿Qué tan moral estoy siguiendo mi vida y mi ministerio según la Biblia? ¿Qué tan moral adecuadamente estoy pensando sobre mis hermanos, sobre mis compañeros, sobre todos los demás, según los principios bíblicos? ¿Qué tan moral estoy actuando? ¿Estoy realizando todos mis deberes según los principios bíblicos? ¿Qué aprendemos de Ungi? Si queremos, para tener un ministerio integral, debe que comprender que las palabras no son suficientes. Están aprendiendo acá en el seminario. Están agarrando mucho conocimiento. Y seguramente en sus prácticas están transmitiendo ese conocimiento a otros. Estoy confiando también de que están educando a otros nuevos creyentes y enseñándoles lo mismo que le están enseñando a ustedes. Pero no basta la palabra. Segundo, debes realizar buenas acciones incluso cuando nadie te esté observando. Es decir, aunque no te ve, ahorita está Lemuel, ¿no? Aunque no te ve Lemuel lavando los trastes, tú debes que estar lavando los trastes. Aunque no te ve Lemuel podando el pasto, tú debes que estar podando el pasto. No necesariamente hay que te tenga que reconocer por tus acciones para hacer las cosas correctas. Tienes que hacerlo porque es lo correcto. Y por último, lo que enseñas debe estar en línea con lo que vives. La forma más correcta para enseñar adecuadamente es vivir adecuadamente. Una enseñanza correcta viene de alguien que vive lo que enseña. Una enseñanza puede transmitir, puede impactar la vida. Pero si terminando el culto te ven regañando y hablando mal, esa enseñanza se desvanece. Son ministros. Son ministros del Señor que van a ir a campos, van a ir no solamente a evangelizar, a pastorear, sino a demostrar también cómo se debe que vivir los demás. Claro, y tengo que aclarar lo siguiente. Esto no significa que sean perfectos. Ser íntegro no significa que seas sin mancha. Ser íntegro significa que debe que coincidir lo que piensas con lo que haces y con lo que dices. Todo basado en la palabra de Dios. Entonces les pregunto, ¿qué tanto son íntegros? ¿O qué van aprendiendo de la historia de Ungi? ¿En qué etapa o en qué capítulo se encuentran si ustedes fueran Ungi? En el capítulo 1, ¿verdad? Apenas pasamos al seminario, dijera alguno. ¿Qué tanto van? Ya hablan la palabra de Dios, ¿verdad? Hagamos una autoevaluación. ¿Hablamos la palabra de Dios? Sí, algunos ya predican hasta la iglesia. Entonces, ¿actuamos como ejemplos? Sí, porque algunos están en la iglesia, saludan a los hermanos, hermano, gracias a Dios que viniste, te estábamos esperando. Sin ti el culto no tiene sentido, ¿no? Así como hablando los hermanos que están llegando. O visitando a las personas, qué bueno que te encontramos en tu casa y así, ¿no? Pero es realmente cierto todo lo que dice. Porque podemos decir, qué bueno que encontraste, y cuando tú ibas a la casa decías, ojalá que no esté, ¿no? ¿Qué tanto de eso es cierto con lo que decimos, pensamos y lo que hacemos, ¿no? Cuestionémonos. Si deseas seguir el ejemplo de Ungi, es necesario que identifiques en qué etapa te encuentras o en qué capítulo de su vida. Y luego, des el siguiente paso. Porque vemos que Ungi, cada vez que hay un pero, iba a la Biblia y tendría que alimentarse y actuar otra vez, ¿no?
Dedica un momento para orar y pedir a Dios que te ayude a ser un ministro íntegro. Oremos, hermanos, oremos. Ustedes saben en qué etapa se encuentran, en qué capítulo de su vida se encuentran en paso, en el camino de ser ministros íntegros. Pídanle a Dios que les ayude. Y si ya están en el capítulo 3 y ya tienen todo, dicen bien hecho, pídanle a Dios que se mantenga ahí. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia, porque no somos dignos de estar acá, no somos dignos de servirte, no somos dignos, y sin embargo, tú nos has escogido a pesar de ser como somos. Por eso te amamos, por eso te servimos, por eso te seguimos fielmente y hacemos lo que podamos para hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que nos guíes en este proceso, el hacer tu voluntad como tú deseas, no como nosotros queramos. Te pido, Señor, que nos des la fuerza, nos des entendimiento y la voluntad necesaria para seguir adelante y ser ministros íntegros, ministros que realmente te sirvan y que aman a quienes sirven. Ayúdanos a servir adecuadamente a aquellos que son tus siervos, aquellos que por quien moriste y por quien diste la vida, así como lo hiciste con nosotros. Te pido, Señor, a cada uno de nosotros acá, que nos uses grandemente en cualquier situación y en cualquier momento y en cualquier lugar. Úsanos, Señor, y que seas tú reflejado en nosotros, en nuestro ministerio. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.